Pero no dice nada del mal de ubris acá. La derrota aplastante en las PASO resultó ser un trauma para el gobierno. Venía de cerrar la campaña con unos mercados que explotaron de euforia ante una posible victoria del oficialismo. ¿Por qué creyeron eso? Bueno, por encuestas que decían cualquiera, pero que ellos eligieron creer. Al final perdieron más plata que el Estado cuando Macri le perdonó la deuda al Correo Argentino. Se compraron un buzón. Pero además, el mismo gobierno sufrió una especie de crisis de múltiple personalidad. El viernes por la tarde, la red social preferida de Marcos Peña explotó de tweets que repetían a coro mensajes incoherentes con el hashtag #YoVotoMM. Como este de Livon Smith or Smith: satisface a Mauricio, no te relajes, yo te elijo, caricias significativas desde Hurlingham. O este otro, en el que varios usuarios coincidieron además en que el presidente izquierdista Néstor Kirchner se niega a pagar obligaciones financieras con el FMI. Cambiaron futuro por pasado. Le pasa a cualquiera, es cierto eso, el gobierno estaba corto de efectivo y se ve que compraron bots marca Cuchuflito. Es lógico que funcionen medio mal. Lo malo es que esto alimentó la megalomanía del presidente. En vez de reconocer ese bochorno digital, festejó que su nombre llegó a ser tendencia mundial. ¡Tendencia mundial! Así llegamos al día de la elección, y como también pichulearon con Smartmatic, la empresa que mandaba los telegramas con los votos, a las 9 de la noche no había datos oficiales de ningún tipo. Sí se sabía que el Frente de Todos había hecho una gran elección y que al oficialismo no le habían llegado votos de todo el mundo, precisamente. Tampoco caricias significativas. Así que la euforia de los días previos llevó a una especie de angustia que el presidente decidió tratar como mejor le sale, con una cura de sueño. Duele que hoy no hayamos tenido todo el apoyo que esperábamos, pero a partir de mañana seguiremos trabajando, haciéndonos responsables. Todos ahora somos más responsables, de que este país salga adelante. Así que a dormir y a empezar a trabajar desde mañana. Muchas gracias. A dormir y a empezar a trabajar desde mañana. Y sí, la siesta fue larga. Mientras dormía, el dólar y el riesgo país se dispararon, las acciones argentinas se derrumbaron. Recién a las 4 de la tarde de ayer, el presidente dio una conferencia de prensa acompañado por su candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto. Bueno, en realidad parecía que más que vicepresidente era el acompañante terapéutico. Mira lo que dijo. El presidente está en control, está con toda la responsabilidad frente a los acontecimientos económicos y que esto no terminó. El presidente está en control. Menos mal que lo dijo, porque Macri parecía tener claro todo lo que pasó en las PASO, absolutamente todo, menos quién tiene el control de la situación. De la euforia que había en el mundo económico local, internacional, el viernes, a partir de encuestas que estaban equivocadas, que decían que íbamos a tener un buen resultado, el día lunes, ante el resultado adverso al gobierno y favorable al kirchnerismo, lamentablemente hoy hemos tenido un día muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO. La alternativa al gobierno, la alternativa kirchnerista, no tiene credibilidad en el mundo. Es algo que yo se los vengo contando hace 3 años y medio. Debería hacer una autocrítica al kirchnerismo y tratar de resolverlo, de construir esa credibilidad que hoy no tiene. Vivimos en un mundo donde la gente vota de una manera un día y de otra manera otro día, como pasó con las encuestas, pero los encuestadores le erraron porque finalmente la gente toma su decisión sobre la hora, porque esta elección, como decía Miguel, no sucedió. En fin, el psiquismo presidencial no tuvo descanso durante todo el fin de semana. Es lógico que después de una experiencia traumática haya cambios en la personalidad. Pero, ¿quién iba a decir que el presidente se iba a identificar tanto con sus archirrivales, no? Bueno, tampoco fue una identificación plena, sonaba parecido nomás. El kirchnerismo decía que la patria era el otro y para Macri la cosa es bastante más simple. Siempre, pero siempre, la culpa es del otro. ¿Dejamos acá? Tierra fértil la Argentina, ¿no? Ideal para que crezcan los brotes verdes. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas.
En la antigua Roma, a inicios de nuestra era, un emperador se hizo famoso por haber prendido fuego más de la mitad de la que en ese momento era la capital del mundo. No está claro porque en la historia romana hay partes que muchas veces se asimilan a un mito, otras veces están documentadas pero solo parcialmente y se empiezan a fundir de a poco las partes de mito y las partes de la realidad. Pero Nerón quedó en la historia como el hombre que tocaba la lira mientras su pueblo se prendía a fuego. Más allá de que haya sido intencional o no el incendio de Roma allá en la época de Nerón, lo que sí quedó en el inconsciente colectivo a nivel mundial, por sobre todas las cosas en Occidente, es que hay gobernantes a los que a veces les conviene que su pueblo entre en una situación de crisis o directamente se prenda fuego. En el caso de Nerón, aquel incendio le sirvió, porque devastó áreas muy céntricas de Roma, le sirvió para hacer su Domus Aurea, su gran palacio, donde después otros príncipes que le sucedieron edificaron otros grandes edificios, justamente por lo irritante que era que Nerón, después del incendio, haya expandido sus heredades, sus tierras, los lugares donde llevaba adelante su ocio y su esparcimiento. El paralelismo no es inocente porque Nerón, más allá de que haya hecho o no a propósito el inicio de ese fuego, lo que sí hizo, y sí está documentado, fue culpar a los cristianos. En aquella ocasión lo que hizo Nerón fue las primeras purgas, las primeras persecuciones de cristianos, cuando habían pasado apenas 60, 70 años del nacimiento de Cristo. Y los cristianos obviamente no tenían absolutamente nada que ver con un incendio en el cual muchos romanos que empezaban a ser cristianos perecieron. Lo que hizo ayer el presidente Mauricio Macri, con el discurso que ustedes acaban de escuchar parcialmente, acompañado de Miguel Ángel Pichetto, y las respuestas que dio a las preguntas de los colegas en Casa de Gobierno, no exagero ni un ápice si digo, como vamos a decir esta noche, que fue el inicio del Plan Nerón. Esta noche convocamos a un panel de 3 especialistas, de 3 economistas realmente de élite, gente que vale la pena que escuchen. En un ratito vamos a conversar con ellos. Uno es Jorge Carrera, ex economista jefe del Banco Central. Otro es Daniel Kotzer, un hombre al que probablemente la mayoría de ustedes no conozca, pero que fue el ideólogo de los planes Jefas y Jefes allá por el año 2002. Y Noemí Brenta. Noemí Brenta es la máxima autoridad académica de la Argentina sobre el Fondo Monetario Internacional. Y la historia que vamos a recorrer junto a ellos es la de las últimas 48 horas. La historia de un presidente que, si nos tenemos que explicar lo que dijo ayer y cómo influyó para que los mercados siguieran en picada durante toda la jornada de ayer y exacerbaran la suba del dólar, que hoy continuó, hoy subió otros 3 pesos el dólar mayorista y otro peso más el dólar minorista. Bueno, la primera explicación que aparece es que Macri juega al bombero pirómano. Juega a que esta crisis empeore todo lo que él puede lograr que empeore, para luego decirnos: el único que puede resolver esto soy yo. La otra hipótesis que a mí se me ocurre, luego de haber hablado con fuentes tanto del oficialismo como de la oposición en estas últimas horas, es que al gobierno le ocurrió algo que no depende de él. Y es que el Fondo Monetario le había permitido durante las últimas 6, 8 semanas de la campaña aplicar algo que contradice su Biblia. La Biblia del Fondo Monetario dice: flotarás. Es casi uno de los pocos mandamientos que tienen: ajustarás, flotarás, privatizarás. Bueno, flotarás
Es el mandamiento que obliga a los países que le deben plata al Fondo Monetario a dejar que su moneda se devalúe tanto como el mercado lo desee. Esto es, a no gastar un solo dólar de lo que le presta el Fondo Monetario a los países en sostener el valor de la moneda de ese país. Eso es algo que le permitieron al gobierno desobedecer durante toda la campaña y que obtuvo Nicolás Dujovne y Rogelio Frigerio, también un papel muy destacado, en la última cumbre del Fondo Monetario a mediados de abril. Ese día, yo no sé si ustedes se acuerdan, el dólar venía subiendo, ese día se dio vuelta la tortilla, el gobierno controló la situación y transitó toda la campaña con esa tranquilidad prestada por el Fondo Monetario. Bueno, la otra hipótesis, si es que Macri no está exprofeso queriendo incendiar el país, es que el Fondo Monetario le dijo basta, perdiste, ahora no hay un solo dólar para intervenir. Hoy el Banco Central igual vendió, en total 210 millones de dólares entre lo que vendió por sus propios medios y lo que subastó el Tesoro. Pero por supuesto no alcanza para contener un tsunami como el que se apoderó de los mercados ayer y hoy. ¿Cuánto subió el dólar? Lo tenemos en esta placa que vamos a ver a continuación. Ustedes pueden ver desde el arranque, fíjense, desde abril del año pasado, cuando estaba a 20 pesos, empiezan a pasar cosas, hacia julio ya valía cerca de 30, ahí lo pueden ver cómo va creciendo. Después se da el salto, mediados de septiembre, a los 40, de 30 a 40, 42 pesos se acomoda en octubre, en ese pico que ustedes ven ahí, y luego empieza a transitar la calma que le brindó la ayuda del Fondo Monetario. ¿Cuándo entra en crisis eso? En abril de este año, fíjense, ahí cuando se da el pico de casi 47 pesos. Y luego ocurre esto que les acabo de contar. El Fondo Monetario da permiso, se estaciona en los 43 pesos hasta el pico que pega ayer, el respingo de ayer. El riesgo país es mucho más inquietante del gráfico, fíjense ustedes. La verdad que repasar el riesgo país cuando supera los 600, 700 puntos casi que no tiene bollete, porque más de 600, 700 puntos de riesgo país ya es impagable. Ahora, fíjate en el gráfico del riesgo país cómo se nota que el riesgo parece dispararse tremendamente ayer. Desde ese nivel de 800 y pico de puntos, salta a 1.400 ayer y a 1.732 en el cierre de hoy. Esto lo que quiere decir es que los bonos se desplomaron, que no vale nada la deuda argentina. Ya lo vamos a discutir con los 3 economistas que nos acompañan esta noche acá, para ver sobre todo hasta dónde puede llegar esta crisis financiera. Ahora, esto que ocurrió en los mercados tiene un correlato inmediato en el supermercado. Esta tarde, hace un par de horas, hablé con el presidente de la Cámara de Distribuidores Mayoristas de la Argentina, Alberto Guida. Escuché lo que me dijo. En general, digamos, la mayoría de los proveedores de consumo masivo en el día de ayer cortaron todo el tema de ventas. ¿Cómo cortaron? ¿Pueden cortar? Sí, suspenden la venta, o sea, no tienen precio, suspenden la venta. Mientras hacía esta nota en la radio, en Pasaron Cosas esta tarde, me escribió un amigo que tiene un garage. Me dijo, a mí no me venden detergente, a mí no me venden cera, a mí no me venden silicona para pasarle a los autos. ¿Es importada? No, nada de eso. Pero el proveedor tiene un proveedor cuyo proveedor de materia prima cobra a precio dólar. Claro, Argentina tiene 2 monedas. Ahora también lo vamos a discutir con los economistas. En uno de los autoservicios mayoristas que representa este señor, Alberto Guida, este hombre dirige la cámara que reúne a los grandes autoservicios de la Argentina, allí donde se abastecen todos los comerciantes del país. Uno de ellos, que es Macro, colgó este cartelito hoy. Fíjense ustedes cómo, vamos a leerlo juntos, cómo empieza esto a parecerse al peor fantasma que agitó el gobierno durante la campaña, al fantasma de la venezuelización. Se informa que debido a las restricciones de la entrega de nuestros proveedores, nos vemos en la necesidad de limitar las compras de artículos de alimentos básicos a un bulto por operación. Aceite, yerba, harina, azúcar, leche, pañales, etc. Hasta que se normalice la situación, informa la oficina de ventas. Esto tiene un correlato en las cantidades y en los precios, en el abastecimiento y en el bolsillo nuestro. Lo del bolsillo, fíjense ustedes cómo va a impactar en el lugar más sensible donde puede impactar, en el precio del pan.
También hablé con el presidente de la Federación de Molineros hoy. El dólar entre el viernes y hoy aumentó 26%. Sí. Vos tenés 80% de tu costo en trigo. Yo creo que se va a trasladar a precio de la bolsaria. Sin duda, yo estimo que algunos impactarán menos, otros más, son 140 molinos, pero yo creo que entre un 14 y un 20% va a estar la gravitación del impacto de la devaluación. Eso te iba a decir, entre el 14 y el 20% va a subir la bolsa de harina. Sin duda alguna, sí. Bueno, se sabe, una panadería tiene como costos la harina, el agua y los servicios, además del sueldo del personal, ¿no? Que suba 20% la harina, el insumo fundamental del pan y de todos los farináceos, los panificados, hace que inmediatamente suba el precio de todos esos productos. Con un agravante adicional, la dieta de los sectores más pobres de la población tiene un peso de los farináceos que es descomunalmente superior al del resto de los alimentos. Hoy hablamos finalmente también con Sergio Palazzo. Sergio Palazzo es el jefe de la bancaria, el sindicato, uno de los pocos sindicatos que tiene una cláusula gatillo, una cláusula de ajuste automático que apenas la inflación supere el 30% este año, les va a dar un aumento adicional. Hay otros gremios que tienen cláusula de revisión y otros gremios que no tienen nada. Hoy se reunió el Consejo Directivo de la CGT, les preguntaron, ¿van a hacer paro? Todavía no hablamos de eso, pero sí hicieron un reclamo muy enérgico de que se recompongan los sueldos cuando este cimbronazo del dólar se traslade a los sueldos. Palazzo no descarta el riesgo de una palabra que nadie quiere pronunciar, pero que está flotando en el aire en la discusión económica de las últimas 36 o 48 horas. No descarta que después de 2 años seguidos con inflación de más del 50%, el país tenga riesgo de una hiperinflación. Está claro que un país que tiene una inflación interanual del 57% y lo repite por segundo año consecutivo, tiene un peligro muy alto de una hiperinflación. Jorge Carrera, Daniel Kotzer, Noemí Brenta, gracias por venir esta noche a Brotes Verdes. Un gusto, gracias. ¿Hay riesgo de hiperinflación, Jorge? Yo creo que si el gobierno no toma el control de la situación enérgicamente y no deja de cometer estos errores como el que cometió el lunes, sobre todo con esta malograda conferencia de prensa y esta mala praxis que tuvo el Banco Central, yo creo estimulado por el gobierno, es probable que entremos en una zona de mucha turbulencia. Me parece que las condiciones para una hiperinflación en el sentido tradicional de los años 80 es mucho más complejo y ahí dependería también de mucho lo que hace el Banco Central, pero no estamos en las condiciones de los años 80 donde teníamos inflaciones del 30% mensual, etcétera, ¿no? Bueno, Me parece acaba de haber una hiperinflación en Turquía, por ejemplo. Las hiperinflaciones siguen existiendo. Sí. Sí, es un fenómeno que puede ocurrir y por eso hay que ser muy cuidadoso con el manejo que se hace el tipo de cambio. Yo creo que ellos erraron y hubo no un error involuntario, sino que creo que fue una mala praxis. Ahí yo creo que el gobierno hizo a propósito esta idea de montar la conferencia de prensa después de dejar que los mercados realmente se estrellaran. Yo creo que el banco podía haber manejado, cumplir con el tope de la banda, clavarlo en 52 y tenía instrumentos y tiene instrumentos para poder haber mantenido el tipo de cambio y en todo caso ahí empezar a hacer una banda que se desplazara, que no fuera constante. ¿Dónde lo podría haber frenado el dólar el Banco En 52, yo creo que el ¿Cuánto? banco en 52, que era el límite de la banda. Yo creo que eso se podía hacer, él tenía los instrumentos para hacer lo mismo que venía haciendo, pero contundentemente, no ese día que dejaron sin intervenir, yo creo que buscando ese efecto para que Macri pudiera dar la conferencia de prensa. Me parece que ese fue el triunfo del ala más dura del gobierno que quería dar esta reprimenda a la sociedad, que la vimos como vos mostraste. Yo creo que el Banco Central podía hacer eso, pero por eso lo llamaron a San Leris a las 8 de la mañana y alguna orden hubo de no intervenir, de no hacer nada. Es una locura. Noemí, Daniel, ustedes asentían con la cabeza cuando dijo lo podría haber frenado en 52 ayer. Noemí, yo les decía, es la máxima autoridad académica en materia de Fondo Monetario. Yo acabo de terminar su libro, Historia de las relaciones entre Argentina y el FMI, y es realmente de un nivel de detalle y precisión que
Bueno, envidiaría cualquier académico de cualquier lugar del mundo. Gracias por venir, Noemí. Gracias, Federico. ¿Vos creés que esto realmente podría haberse frenado? Sí, totalmente coincido con Jorge, que además es un conocedor desde adentro de las herramientas del Banco Central. Claro que sí, el Banco Central en este momento tiene mucho, como dicen ahora desde el fondo, esta expresión poder de fuego, podía perfectamente haber frenado la devaluación. Pero el Fondo Monetario lo habría dejado. Esa otra hipótesis de que el fondo nunca deja malgastar sus dólares. No, en realidad eso es muy aleatorio. El fondo es cualquier cosa menos un organismo neutral y puramente técnico. El fondo va oscilando entre periodos en los que exige un tipo de cambio fijo, súper fijo, y otros en los que exige flotación y otros en los que permite flotación administrada. O sea, es bastante acomodaticia la cuestión de la política cambiaria. Lo que tiene que hacer un país con el fondo, o sea, la obligación que tiene es declarar qué régimen cambiario tiene y seguirlo. O sea, sí, podría haberlo hecho. De hecho, dejando despistar el dólar de esta manera, también salió de las bandas, de ese nivel tan amplio de bandas que había definido justamente en la revisión anterior. ¿Para vos también lo podría haber frenado, Daniel? Sí, el techo de la banda era 51,70, si mal no recuerdo. Sí, está bien, pero el techo de la banda, ¿qué quiere decir? No, el tema es que si vos no dejás que la pelota comience a moverse con su inercia, si lo frenás, si vos das a las 8 de la mañana, que a pesar del resultado, una actitud de intervención y empezar a contener. Y además la otra cosa que me parece que también, y bueno, esto Jorge sin dudas lo sabe, lo sigue más que yo, me parece que hoy hay instancias de coordinación en lo que tiene que ver con la tasa de interés que son mucho mayores que los grados de libertades que tenías antes. Traducíselo a la gente que no entendió nada. Claro, o sea, hoy tenés 5, 6, 8 bancos que son con los que vos arreglás los LELIQ y la tasa de interés. Entonces... Y la compra de dólares. Y la compra de dólares. Los convocás a la Casa Rosada a las 8 de la mañana y acordás con ellos y salen todos en la foto diciendo hemos acordado fijarlo en el techo de la banda del Fondo Monetario hasta nuevo aviso. ¿Qué quiere decir fijarlo? ¿Que la gente no podría comprar más de un determinado cupo? La gente... Porque el banco tampoco es el formador de la demanda que luego ocurre, ¿no? Es formador de una parte importante de la demanda. Me parece que es formador de una parte importante de la demanda. Es una señal muy fuerte. Tal vez no tengas 100% de garantías, pero de algún modo das la señal que estás con la rienda. Es lo mismo que pasó con las escapadas anteriores del dólar cuando se fue de 20 a 40 y pico. También que lo dejaron correr, ¿no es cierto? Y yo creo que en el fondo está esta cabeza un poco perversa de haber pensado, bueno, mostremos qué grave que es que la perspectiva de los otros. O sea, confían mucho en esta comunicación trolera de traer el miedo y la venezuelización, y me parece que eso es lo más nefasto, ¿no? Pero yo creo que en términos prácticos, y volviendo a la pregunta inicial tuya, si estamos en riesgo de una hiperinflación, yo que soy bastante más grande que la mayor parte de lo que está acá, me acuerdo de la hiperinflación del 89. Creo que no. Creo que no, básicamente porque la profundidad de la recesión que venimos arrastrando hace que, y la cantidad de caídas en la cadena de comercialización, los negocios pequeños, medianos... Bueno, esto que mostrábamos recién, ¿no? Los mayoristas que no abastecen. En las obras pasa, en las obras no bajan material de los corralones. Es algo que inmediatamente se lo van cancela. Lo van a ajustar por las cantidades de algún modo, con esto que vos mostrabas, un solo paquete, y la gente se va a quedar un poco esperando porque tampoco hay la liquidez suficiente como para salir a pagar cualquier precio. Este dólar ahora a 58,33, ¿no? Hoy llegó a estar a 61 en la mitad de la tarde en los bancos. No estoy diciendo ni cuevas, nada ilegal. Hoy llegó a estar a 61. Ese dólar es un dólar
competitivo, es un dólar... hiper competitivo. Imagínate que estás teniendo un dólar con 55, ya estás teniendo el dólar de 2010 pre-cepo. Y con un dólar como este estás teniendo uno de los mejores dólares de 2006, 2007. Mejores quiere decir más caros. Más caros en términos de competitividad, que es lo que te puede interesar si estás preocupado por la escasez de dólares que tiene la economía y la necesidad de tener un superávit comercial, de tener un superávit en cuenta corriente. Es decir, es un dólar que en condiciones y con un gobierno a cargo y con un gobierno creíble y con un presidente que no esté echando leña al fuego o que eche nafta para apagar el incendio, obviamente eso funcionaría. El problema es que vos tenés un Banco Central que había prometido el viernes hacer cosas muy concretas, 5 o 6 medidas muy concretas por si estas cosas pasaban, y el lunes a la mañana tenés algo que no funciona y es que ven al Banco Central que no cumple lo que había prometido el viernes. Noemí, ¿cuánta inflación? Recién yo mostraba que los molineros ya dicen el jueves, pasado mañana ya va a estar 20% más cara la bolsa de harina. ¿Cuánta inflación trae una disparada del dólar como la de estos días? Dicen cálculos que el pass-through, que la medida en que se traspasa así la devaluación a los precios es 70%. Y hay que ver la velocidad de los ajustes. 70% de lo que sube el dólar. O sea, si el dólar subió 30%, no menos de 20. No menos de 20. Sí, o sea, este año va a tener una inflación no menos de 20 puntos mayor de la que tendría... Sí. Del 30, por ejemplo, que era la meta más o menos comprometida, también con el fondo, ¿no? En las proyecciones que se toman para evaluar si la Argentina también se tomó una meta de inflación. O sea, más o menos de 30. el Fondo Monetario mismo estima que el 70% de un aumento del dólar va a precios. No, el Fondo Monetario no estima, la disciplina. Trabajo académico. Ok. En Argentina, en otros lados ese factor factor es mucho muy bajo. menos. Claro, y dependiendo por eso no tenés también... que permitir devaluaciones tan grandes, porque también las devaluaciones grandes son curiosamente las que más rápido se trasladan porque producen un shock. Devaluaciones como la de 2009, que devaluaste 30%, tardó muchísimo en trasladarse a precio, pero porque fue mucho más gradual, ¿no? Hoy tenemos, ahora mismo en instantes, nada más en segundos, Noé Barral y Ligera nos trae la conformación del Congreso. ¿Cómo, es algo que todavía nadie mostró en televisión, cómo quedaría el Congreso en octubre si se repite la votación de anteayer en la elección general? Te va a sorprender porque es realmente una vuelta de página política la que se produjo el domingo pasado. Eso en instantes ahora lo trae Noé, después seguimos conversando con ellos, pero hoy también vas a ver un informe sobre cómo votó el Círculo Rojo. El establishment votó con distintos estados de ánimo, salvo muy poquitos, por la continuidad de Macri. Y lo hicieron con su voto, que valió lo mismo que el mío, que el tuyo, que el nuestro, pero también lo hicieron con su guita, que es mucha más que la tuya y que la mía. Tengo los aportes de cada uno de los empresarios que figuran en el registro de Dirección Nacional Electoral, pero también cómo se divide el empresariado en su mirada sobre Macri, que cambió mucho ahora. Ahora sí, como cambiaron también algunos colegas su punto de vista, cambiaron muy fuertemente los empresarios esa mirada sobre Macri. Te quiero preguntar antes a vos, Dani. Cuando ustedes trabajaban en 2002, momento de crisis social tremendo, ¿no? 52% pobres. ¿Cómo se discute cuando la frazada es tan corta una medida para paliar esa crisis social o para intentar contenerla, cuando no hay un mango? Sí, bueno, yo antes, vos me decías el ideólogo del Plan Jefe. En realidad yo tuve la suerte de escribir el primer borrador en el año 2000, 2001. Bueno, y el Plan Jefe fue... Moco de Pavo. Sí, no, el Plan Jefe es como las canciones en la cancha de fútbol. Hay alguien que la crea, pero rápidamente se vuelven un producto de todos. Y en realidad el que le lleva la idea a Duhalde en un momento de gran crisis en medio del 2002... fue Juan Picafiero, que él estaba en ese momento en jefatura de gabinete. Más allá de los nombres, me interesa el concepto, para ver ahora la idea. Y el país estaba incendiando, Alejandro. El país estaba incendiando, había que buscar algo, había desempleo, había colas de gente en la puerta del Ministerio de Trabajo y teníamos desfile constante de cartoneros, gente hurgando en la basura a la salida de los McDonald's.
Yo hacía 1 año y medio que no estaba acá en el país, entonces llegar ahora me impactó muy fuertemente la cantidad de gente en la calle. Ahora mismo. Entonces, esas cosas me parece que llega un momento que empiezan a tomar una dimensión que la política se hace caro. Te pregunto por algo muy especial. Cuando ganó Alberto Fernández por tan amplio margen, anteayer, la verdad que una de las cosas que se me cruzó por la cabeza fue tanta expectativa. 47% de los votos es mucha expectativa. Y un gobierno tan malo como este también genera mucha expectativa de cambio. ¿Se podrá colmar esa expectativa como estamos con la falta de guita que hay? Y yo creo que hay que avanzar con lo más urgente. Lo más urgente hoy me parece a mí que es el hambre, por un lado, ¿sí? Eso hay que salir a cubrirlo, porque uno escucha los curas que están en las parroquias, los movimientos sociales que trabajan en los barrios, te dicen no nos alcanzan las raciones y hay que empezar a dar de comer. Uno que siempre tiene la panza llena no tiene una idea de la dimensión de lo que es realmente el hambre. Y la pobreza con hambre es miseria, no es pobreza, donde no tenés muchos lazos de solidaridad. Y después hay que avanzar con una cantidad de cosas que pasan por, desde el punto de vista más macroeconómico, reactivar demanda doméstica a partir de... Creo que lo más fácil sería, bueno, olvidarte de la fórmula de ajuste y pasarle dinero a jubilados y a UH, lo cual te generaría una especie de incremento. Pero existe esa plata, digamos, pasar plata a la UH, decimos, ¿de dónde? Yo creo que sí, bueno, no quiero caer, tendría que ver un poco más los números, vos acordate, yo recién aterrizo acá... pero me parece que, por un lado, lo que se está pagando del ELIC es una cifra... Sí, claro. Habrá que... Y te reitero, lo estás haciendo con 5 o 6 bancos. Ahora les quiero hay que sentarse con ellos y renegociar justamente esto desde otra dimensión. Ahí quiero mostrar algo sobre las LELIQs porque también las LELIQs pueden ser un motivo oculto detrás de este mega salto del dólar. Atención, a una licuadora importante. Ya el año pasado trajimos una licuadora acá, no voy a traerla de vuelta. Noelia Barral Grijera tiene cómo va a quedar el Congreso si se repite la votación de anteayer. Buenas noches, Noel. Buenas noches, Ale. Bueno, los números que dejó el domingo electoral nos permiten espiar un poco cómo puede llegar a quedar el Congreso. Hay que esperar a octubre. Esa es la elección que va a terminar definiendo la conformación de las nuevas cámaras, pero hay mucha información que podemos ya extraer de lo que dejaron las PASO. Vamos a ir viendo en principio cómo quedaría conformada la Cámara de Diputados con un bloque del Frente de Todos muy cerca del quórum propio. ¿Qué significa quórum propio? Poder abrir una sesión por sí solo y poder votar leyes que requieren mayoría especial también por sí solo. ¿Por qué digo muy cerca? Quedaría con 115 diputados, pero además con la posibilidad que siempre tienen los oficialismos, que de hecho este oficialismo, este gobierno ha tenido y mucho en el Congreso, a pesar de haber sido minoría, de negociar con bloques provinciales, con bloques más pequeños, que son los que están incluidos en ese 17 de los otros. También la posibilidad de llegar a negociar con consenso federal, ¿no? Con la fuerza de Roberto Labaña, a la que hoy ya con distintas declaraciones de Alberto Fernández, de Malena Galmarini, de otros integrantes del Frente de Todos, se fueron acercando. Estos 115 diputados entonces se pueden convertir, además, incluso en todavía un poco más, si el resultado de las elecciones de octubre supera el número que Alberto Fernández consiguió en estas PASO. Hay que decir también que Juntos por el Cambio, la fuerza que hoy expresa el oficialismo, se convertiría, si se plasma este resultado electoral, en la primera fuerza opositora dentro del Congreso de la Nación. Vamos a ver quiénes llegarían a la Cámara de Diputados, porque va a haber algunas caras nuevas, sobre todo a partir de la conformación de las listas. Bueno, Sergio Massa, que estuvo hace un ratito en este estudio, sería el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, según el acuerdo político en el Frente de Todos. Llegarían por la lista de Juntos por el Cambio Cristian Ritondo, María Luján Rey, Sebastián García de Luca, actual viceministro del Interior, Mirá. Alberto Asef, una gran negociación política con el gobierno, y se queda con una banca en la Cámara de Diputados. Gran negociación para él, ¿no? Para él, exactamente, no tanto para el gobierno porque quería bajar a Espert y no lo logró,
pero sí para él se queda con una banca en la Cámara y Néstor Pitrola. Entre estos debería aparecer también Pablo Tonelli, pero Pablo Tonelli, ojo, porque está ahí al borde peleando la banca con Miriam Bregman. El sistema de reparto de las bancas es muy justito y por un voto más, por un voto menos puede cambiar, entonces hay que ver ahí si la banca en la Ciudad de Buenos Aires, la última banca en la Ciudad de Buenos Aires le corresponde al 7º diputado de Juntos por el Cambio o a Miriam Bregman cuando sean las generales de octubre. Otros que llegarían a diputados, Emiliano Jacobiti, de quien hemos hablado mucho en este programa, también Mariana Zubik, Pino Solanas, que pasaría del Senado a diputados, Itay Hagman, y 3 gobernadores, Lucía Corpacci, Alfredo Cornejo y Roxana Bertone, que si se repite el resultado de las PASO tienen su banca garantizada. Noé, aguantame un segundito ahí, que seguimos conversando sobre economía. Tenés el Senado también. Falta el Senado, efectivamente. El Senado, que es clave. Clave, muy importante. Y además, la verdad, también puede tener cambios sensibles, sobre todo también por el realineamiento, ¿no? Que se dio en las alianzas, en la conformación del Frente de Todos. Absolutamente, hay que ver qué pasa con el peronismo ahí. Ahora volvemos con la conformación del Senado. Mientras tanto, volvemos acá y les quería mostrar, dije, algo de las LELIQs. Hay un gráfico que le voy a pedir ahora a Santi que lo ponga en pantalla, que muestra la comparación entre las reservas netas, o sea, las reservas del Banco Central, restando los depósitos de la gente en los bancos, que esa no la puede usar el Banco Central porque es nuestra, o de los que tienen dólares en los bancos, lo que está también prestado por el Banco de China, por el Banco Central chino, el swap, y también está restado de ahí el dinero del Fondo Monetario, ¿no? O sea, están las reservas netas, las que tendría para operar, para comprar eventualmente las LELIQs. Esos son las barritas rojas. Fíjate la barrita verde, eso es las LEVAQs más las LELIQs. O sea, cuando había LEVAQs el año pasado y ahora que hay LELIQs, es todo LELIQs. Pero fíjate vos cómo gracias a la licuación de lo verde, en dólares es, ahora en agosto de 2019, 16.300 millones de dólares las LELIQs. Cuando en abril de 2018, antes de que pasaran cosas, el año pasado, había 30.000 millones de dólares en LEVAQs. Fíjate, la comparación también es importante entre las reservas netas, porque se volaron en el medio 20.000 palos a 20 pesos a Sturzenegger, después otros 10.000 palos a 30 pesos a Caputo. Pero lo que hicieron fue licuar una deuda que antes, representaba un peso mucho mayor. ¿Puede ser que lo hayan hecho a propósito también para eso? Mira, lo de la licuación puede ser que sea una intención o una externalidad, como decimos los economistas. Las LELIQ, Alejandro, fueron uno de los mayores errores que comete este gobierno, suponiendo que, de nuevo, que fue un error. Yo creo que fue una concesión al sistema financiero. Incluso en comparación con el tema de las LEVAQ, que ya era problemático, haber pasado de las LEVAQ a las LELIQ significó, nosotros hicimos un cálculo relativamente sencillo, pero que puede ser peor si lo haces muy detalladamente, a cerca de 2.000 millones de dólares en solo estos 10 meses que pagaste de más por usar un instrumento como las LELIQ en lugar de las LEVAQ. ¿Y eso quién se lo quedó? El sistema financiero. Porque vos le tuviste que pagar más plata a los bancos para que le pagaran lo mismo que le hubieran pagado a los ahorristas haciendo un plazo fijo. Antes los ahorristas, sobre todo los más sofisticados, podían ir directamente a las LEVAQ, entonces le pagaban el mismo precio. Ahora tenés un intermediario que se queda con la diferencia. Exactamente, tenés un intermediario que se queda con la diferencia. Noemí, esta señora que vamos a ver ahora en pantalla, fíjense que lo conoció al presidente Mauricio Macri el año pasado en una cumbre. Claro, nadie la conocía a ella. Ella va a ser la nueva jefa del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, una búlgara. Ahí está con Macri, ahí la están viendo el año pasado cuando la conocieron en una cumbre del G20 al presidente. Ella era CEO del Banco Mundial. Ella era la CEO financiera. Yo trabajé cuando ella llegó, yo estaba en el banco en esa época. Ah, mira, bueno, a los dos les pregunto entonces. Vos, Noemí, la debes conocer por el fondo en sí. Y bueno, ¿se puede esperar algo del cambio de manos en el fondo? Mira, yo creo que el fondo va a pasar un periodo relativo a reacomodamiento donde la batuta la va a seguir teniendo David Lipton.
El norteamericano, el segundo de Lagarde, el que quedó segundo de Lagarde. Exacto, que además vino desde la administración Clinton, creo, ahí sigue con la bendición de Estados Unidos. Esto no significa que Georgina pueda traer Kristalina Georgieva pueda traer aires muy nuevos, porque es una candidata de poco peso político. A ella la apoya Macron básicamente para obturar el candidato de Merkel. Y como era Bulgaria, sería un país nuevo que no tiene mucho peso específico. Inglaterra, que se está yendo por el Brexit, no pudo poner su ex Chancellor of the Exchequer. ¿No crees que haya mucha expectativa ahí? Yo no creo que haya mucha. Es una mujer inteligente para los temas financieros. No estoy convencido de que su fuerte sea la política, como era el caso de Lagarde, que Madame Lagarde era una política de raza. ¿Noemí? Sí, coincido con todo lo que dice él, que además agrega cosas que yo no sabía, cosas novedosas. Ahora, pensando en la historia del fondo, no esperaría tampoco grandes cambios, especialmente porque Estados Unidos es el país principal dominante en el fondo, que tiene su sede en Washington, como todos los organismos de Bretton Woods. ¿Asume muy condicionado el próximo gobierno por el fondo? Tremendamente condicionado, tremendamente, porque el monto de este stand-by es impagable en el periodo en el que se debería hacer, especialmente en 2022 y 2023. Ahí prácticamente se empieza a pagar en 2021, pero en 2021 no es tanto, en los 2 años siguientes sí, es mucho, y la alternativa a estirar ese plazo de pago es pasar a facilidades extendidas, que aparentemente sería lo que habría que hacer, que a mi juicio sería un enorme error. Me parece que sería por prolongar mucho tiempo más la sujeción a las condicionalidades, que siempre son duras. El fondo es durísimo y además es el brazo ejecutor de las políticas en favor de los intereses hegemónicos estratégicos de Estados Unidos. Qué pena, ¿no? Principalmente. Tantas veces haber escuchado las mismas palabras y haber vivido la misma historia. Gracias a los tres por venir a Brotes Verdes. Gracias, Alejandro. Gracias. Noelia tiene la última parte de su informe. ¿Cómo queda el Senado ahora, Noé? Bueno, vamos a ver cómo quedaría el Senado con un bloque peronista muy nutrido de 40 senadores. Hay que ver de todas formas cómo se reorganiza el peronismo después de lo que fue la unidad en el Frente de Todos, después de lo que fue la cantidad de dirigentes que se fueron con Roberto Labaña y los que quedaron ahí sin la posibilidad de respaldar a ningún candidato presidencial, como por ejemplo el cordobés Juan Schiaretti. Dentro del Frente de Todos, dentro de estos 40 senadores, hay 17 que sin lugar a dudas le van a responder a la expresidenta, candidata a la vicepresidencia, Cristina Fernández de Kirchner, que si es electa va a terminar conduciendo este Senado de la Nación con un Juntos por el Cambio con 27 senadores. Lo que hay que decir también es que esta alianza electoral de Juntos por el Cambio, que puede llegar a tener 27 senadores y que puede llegar a tener más de 100, 110, 114 diputados, hay que ver qué pasa si se mantiene unida después de diciembre, si efectivamente Alberto Fernández gana las elecciones o si se divide en lo que eran originalmente la UCR, el PRO y la coalición cívica. Vamos a ver qué caras podrían llegar nuevas al Senado de la Nación. En este caso estamos hablando de, por ejemplo, Jorge Capitanich, Mariano Recalde, Oscar Parrilli, Guadalupe Tagliaferri y Martín Lustó son los dos integrantes de la boleta por el Senado en la Ciudad de Buenos Aires, y muy probablemente Jorge Tayana. ¿Por qué probablemente? Porque es el suplente de Cristina Fernández de Kirchner, que si es electa vicepresidenta dejará su banca para que la ocupe el ex canciller. Muchas gracias, Noé. Un placer. Y lo prometido, ¿cómo votó el Círculo Rojo? ¿Cómo votó el establishment? ¿Cómo votaron los empresarios, los que votan todos los días? Bueno, votaron con distintos estados de ánimo. Hubo algunos que en el último tramo de la campaña se comportaron abiertamente como militantes, ¿eh? Es el caso de Marcos Galperín,
el primero, el que pusimos como arquetipo del empresariado militante, no es el único. También estuvo el CEO del HSBC, Gabriel Martino, estuvo Eduardo Costantini, que avisó abiertamente que votaba por Mauricio Macri. Estuvieron los que directamente en el grupo de WhatsApp de empresarios lanzaban arengas inflamadas. El grupo de WhatsApp Nuestra Voz, me refiero. Ahora les voy a contar un chimentito sobre ellos. Pero los militantes fueron el primer colectivo de empresarios, sobre todo los unicornios, los que el presidente tenía como sus favoritos, algunos inmobiliarios, también algunos energéticos, pero no fue el estado de ánimo que primó entre ellos. Además de los militantes, estuvieron también los... Ahí los tenés. Los eufóricos. Los eufóricos, acá estaba Gabriel Martino, los eufóricos son los que hicieron volar la bolsa el viernes, cuando la bolsa no tenía más que 2 encuestas que daban a entender que Macri podía arrimarse, empatar o perder por muy poquito. Bueno, ahí estuvieron los eufóricos, los que hicieron volar la bolsa y en parte los que se comieron la curva este lunes, cuando se concretaron esas grandes pérdidas después de la realidad de la elección. Estuvieron también los resignados. Los resignados son los que, la verdad, se dieron cuenta al final que no estaba funcionando la cosa, que no funcionaba ni vaca muerta sin subsidios, como ha dicho más de una vez Alejandro Bulgeroni, el jefe de Pan American Energy, de Bridas, una de las tradicionales petroleras argentinas, o Paolo Roca, que le prometieron un dinero muy abultado en materia de subsidios para perforar también en vaca muerta, y que se encontró que al final el Fondo Monetario le dijo, ¿sabe qué? No hay tanto para usted, no alcanza para tanto la plata. Los heridos son los que votaron en contra de Macri. Los simbolizo en Luis Pagani y en Jorge Brito, porque Jorge Brito, por razones judiciales, personales y de entendimiento con otros sectores, y Luis Pagani por razones estrictamente económicas, porque Arcor fue fundada en los años 40 y tuvo su segunda pérdida anual el año pasado. La anterior había sido en 2002. Este año va a ser la tercera. En los 70 y pico de años que tiene Arcor, solamente perdió plata en 3 oportunidades y 2 de ellas fueron bajo el gobierno de Mauricio Macri. Estos votaron en contra, están heridos abiertamente y todos los industriales, diría yo, entran, los dueños de fábricas, en este grupo del Círculo Rojo. Y finalmente los swingers. Los swingers son los que a último momento se arrimaron por las dudas a Alberto Fernández. Este hombre, Marcos Marcelo Minden, tuvo una reunión en la casa de Alberto Fernández, con Alberto Fernández, en el departamento ahí de Puerto Madero. Es un hombre que sabe moverse a la velocidad de la luz, no en vano es el jefe de la mayor petrolera y energética integrada de la Argentina, el ser de luz que posee Edenor, pero que también administra Transener y que también tiene grandes generadoras de energía. Lo que te dije de el WhatsApp, 2 pequeños detalles sobre cómo se movieron los empresarios. Fíjate esto. Hubo un empresario que lanzó ayer en el grupo de WhatsApp un mensaje que vas a ver ahora a continuación. Este lo lanzó antes de la elección, lo lanzó el viernes. Las fuentes de esta cadena comercial que pudimos consultar, un vocero de la compañía abiertamente, dice que nunca emitió este mensaje, que yo lo obtuve de 3 empleados que lo recibieron de manera directa. El mensaje insta a los empleados a que no voten la fórmula Fernández-Fernández. Repito, el gerente comercial, el vocero de la compañía, me dijo que este mensaje nunca lo envió el dueño de esta cadena de electrodomésticos. Pero 3 empleados de la cadena de electrodomésticos me mostraron su teléfono celular, me mostraron el teléfono del señor y me mostraron este mensaje que dice: pensando alrededor de las elecciones del domingo, alguno de nosotros puede no gustarle Macri. Otros pueden desear advertirlo con un voto castigo. Pero pensando exclusivamente en los problemas propios, conviene votarlo. Escuchá, Si el próximo lunes vemos a los Fernández ganar por más de 4 puntos, el gobierno subirá a niveles intolerables las tasas para evitar la corrida. Las ventas seguirán cayendo, la inflación subiendo, serán 60 días espantosos para las empresas. Y sigue. ¿Vale la pena sufrir esto por una elección que es apenas una encuesta y que no decide nada? Y concluye.
En todo caso, demorar la decisión hasta octubre de quién queremos que nos gobierne el año próximo y votar hoy a Macri me parece una decisión de supervivencia. Abrazo. Repito, de supervivencia. A ese nivel llegó la exhortación de este empresario para que sus empleados, dicho sea de paso, es una cadena comercial que entró pidió el procedimiento preventivo de crisis hace 2 meses. O sea que pidió despedir a sus empleados sin pagarle la indemnización completa. Así estaban los empresarios, o un sector de los empresarios, la semana pasada. Ayer, después del batacazo que dio la oposición, mirá lo que llegó al grupo de WhatsApp Nuestra Voz. Esto también intentaron no desmentirlo, porque no lo podían desmentir, porque acá hay 256 socios y uno de ellos me lo mandó, y después me lo empezaron a mandar varios más. Lo que dijo un empresario apenas vio los resultados fue esto: dentro de los votos del Frente de Todos hay muchos votos anti-Macri, y dentro de los de Juntos por el Cambio hay muchísimos anti-Cristina. Entonces, fíjense cómo le sueltan la mano, ¿eh? Entonces, si Macri no fuera candidato, el kirchnerismo sacaría menos votos, y lo propio sucede con los votos de Macri, ya que sin Cristina bajaría aún más el caudal de votantes del oficialismo. ¿Qué propone este señor en el grupo de WhatsApp de los CEOs? Que se baje Macri. Atento a la contundente e irreversible derrota de Macri, este debería bajar su candidatura y brindar total apoyo a la Baña. De esta forma, los votantes de Macri se irían casi con seguridad a la Baña, y al mismo tiempo, desaparecido Macri, fíjense la palabra que utiliza Cristina perdería votos a favor de la Baña. Es la única salida para tener alguna chance de no volver al populismo del pasado. Hace falta un acto de grandeza del presidente. Volátil el ánimo de los hombres de dinero, ¿no? Volátil el ánimo del capital. Lo que era una exhortación casi extorsiva el viernes se convirtió ayer mismo, horas después del escrutinio, en una soltada de mano épica. Avisos y una información más para el cierre de Brotes Verdes.